18, 9. Vamos a ver algo bien importante aquí en la palabra del Señor hoy en día. Lo que el Señor nos quiere hablar, enseñar. Estamos dispuestos cada uno de nosotros a buscar de su palabra. Dice así la Escritura. ¿Cómo se llama? La parábola del fariseo y del publicano. Y el publicano, dice la Escritura. Aleluya. ¿Cómo? Lucas 18:9. Bienvenidos hoy en esta noche. Perdón. Aleluya. Ya nos está pegando la gripa hasta acá. Bajan, suben las temperaturas. Imagínense en la escuela nuestros niños. Ahora imagínense uno. Dice así la Escritura 18:9. La parábola del fariseo y el publicano, hablando de Jesús mismo, estas palabras, dice así la Escritura del Señor. A unos que confiaban en sí mismo, a unos que confían en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a empezar ahí. El Señor hace una referencia en el 18:9 diciendo, hay unos, ¿verdad?, que confían en sí mismos como justos, o hay unos que se presentan como justos delante de Dios, y dice, y menosprecian a otros. Fíjese, una enseñanza muy clara. El hombre a través del tiempo quiere justificarse, quiere presentarse justo, ¿cómo? Delante de Dios. Y piensa que haciendo sus obras va a presentarse justo ante Dios. Y la Escritura es clara, hermano, donde dice que no es por obras, porque si es por obras serás juzgado. Sino dice que la salvación, la justificación es por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, mi hermano. La fe en Cristo Jesús es la que te justifica, mi hermano. Al hacerte no un altivo, a no justificarte con tus propias obras. Porque vamos a ver lo que este hombre, ¿no?, quien era primeramente un fariseo, pues de antemano sabemos que era un hombre un hombre que se sabía la ley, ¿verdad?, maestro de la ley, fariseo. Un publicano, ¿quién era? Pues un cobrador de impuestos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del publicano para que vamos agarrando un poco, ya le hemos hablado un poco lo que es el fariseo. Pero del griego telos, ¿verdad?, impuestos dice, y anomía, comprar o comprador, que quiere decir cobrador de impuestos. Persona a la que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos. Eso es un publicano, fíjese. Para Roma tales impuestos abarcaban, dice, en el descenso que cada persona tenía. Que pagar, dice, para los judíos era muy insultante, era vista que era un reconocimiento táctico de sumisión. Acuérdense, los mismos judíos, ¿verdad?, pagar, ¿verdad?, a ellos no lo veían bien, pero pues tenían que hacerlo. El impuesto era sobre las propiedades, ¿verdad?, que era igualmente ofensivo para los mismos judíos, porque ellos decían que el pago se debería dar a Dios, ¿verdad?, porque era el único, ¿verdad?, y dueño verdadero de la tierra, y en eso tienen razón. Pero de antemano el mismo Señor en Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad?, cuando algunos fariseos nuevamente, ¿verdad?, dijeron, es necesario dar tributo al César, o sea, pagar los impuestos.
¿Qué les dijo el Señor? Claro, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y sé que para los judíos decían, pero ¿cómo? Si en sí la tierra, porque avala la escritura, ¿verdad? El Salmo 24 lo dice, ¿no? Que de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y lo que en él habita, ¿cierto o no? Por lo tanto somos deudores, hermano. Pero como en esta tierra hay gobernantes, así todos los romanos, acuérdense, eran también hombres que hacían el censo, ¿verdad? Para recaudar los impuestos siempre, fíjese. Era un hombre que cobraba los impuestos, dice, directamente, dice, por medio de sus propios funcionarios. El gobierno romano, dice, remataba, dice, era el privilegio dentro de una provincia, de una ciudad, a un ciudadano rico que pagaba en suma establecida, sin importar cuánto de ella podía recuperar mediante los impuestos, vemos, ¿verdad? La persona que así contaba la persona, perdón, así que se contrataba, era asignada, y entre tanto, dice, eran otros subcontratistas o empleaban a personas para que hicieran también el mismo trabajo. Había judíos, por eso es que también había los mismos judíos, como el mismo Mateo, ¿se acuerdan? La escritura, era un cobrador, ¿qué? De impuestos. Y vamos viendo ejemplos donde también había otro hombre muy famoso, Zaqueo, ¿cierto o no? Era un hombre cobrador de impuestos, y va dándonos ejemplos, ¿verdad? También otro hombre que se llamaba Leví, le dice el Señor, sígueme, y fue a su casa, comieron, y los mismos fariseos decían, ¿cómo es que come entre publicanos y pecadores? Fíjense, ¿verdad? Estoy dando un contraste más o menos para que se dé una idea de lo que es un publicano, Eran los cobradores de impuestos, tengan en mente esto. Estos agentes recaudaban quizás en casi todos, dice, eran judíos, fíjense, la mayoría. Estos mismos publicanos, dice, cobraban algo adicional o suficiente para obtener su ganancia. Ve ahí por qué no eran muy queridos. Y era odioso, dice, tener que pagar los impuestos a los romanos, dice, o infinitamente peor, que se le ayudara a cobrarlos, fíjese, y a los romanos, ¿verdad? O sea, por eso tenía los mismos judíos, vamos entendiendo. Los publicanos, dice, con pocas honrosas excepciones, dice, extorsionaban a la gente, y dice, y con la complicidad de los soldados romanos, fíjese. O sea, explotaban todo lo posible para obtener ganancias y recursos, hermanos. Por eso que eran detestados, dice, por la sociedad, y aún ella misma sociedad los aislaba, fíjese, o lo que era, ¿verdad? O los evitaba casi en la mayoría, ¿verdad? O cuando fuera posible, y usted veía muy rara vez pasar por el templo o a la sinagoga a un publicano. Pero cuando vino el Señor Jesús, ¿qué cree? Ellos estuvieron al atento a la voz del Señor. Por eso es que el Señor aquí pone una parábola. Hace a poner a dos personas, o sea, un hombre que conoce, se supone, la escritura, la ley, ¿ya? Que era el fariseo, y el publicano, que era considerado como un pecador. ¿Entendemos eso? ¿Claro? ¿Está bien ahí? Hay una parte en Mateo y en Lucas, cuando Juan el Bautista está predicando, vamos a verlo, Mateo. Quiero que vean esto muy claro en la Biblia. Ahora lo vamos entendiendo. Mateo. Mateo 3.
Le dije Mateo, ¿verdad? Lucas 3:12, perdón. Me fui a Mateo 3, dije, y es Lucas 3:12. Ahí mismo en Lucas donde estábamos. La predicación de Juan el Bautista. Fíjese algo bien importante. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que está ordenado. Vea, va agarrando ahí. Vea al publicano, vea. Dijo: Maestro, necesito ser bautizado, necesito que me bautices. O diciendo: ¿qué necesito para arrepentirme, no? Para obtener la vida eterna, como decían. Pero aquí le estaban preguntando a Juan el Bautista, y le dijeron a ellos, y les dijo: no exijas más de lo que está ordenado. Y fíjese, y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Vea lo que dice la historia. O sea que el publicano con los soldados eran cómplices de las extorsiones, de los impuestos. Pero aquí nos está presentando la Biblia, ¿cómo es que el Señor vamos a presentarnos delante de Él? ¿Por nuestras obras o por la fe en Cristo, hermanos? Los publicanos dijeron: Maestro, ¿qué queremos ser bautizados? Dice, ¿ya? Pero ¿qué haremos? No exijáis más de lo que está ordenado. O si diciendo: no cobréis más de lo que está ordenado. Y a la par venían, ¿qué? Unos soldados también, fíjese ahí, que le dijeron y preguntaron también: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumnies, sino estar contentos con vuestro ¿qué? Salario. ¿Y a qué voy con todo esto, hermanos? A que la Escritura nos enseña en toda la Biblia que el hombre no puede justificarse, no puede presentarse delante de Dios por medio de sus obras, ni tampoco puede presentarse altivo uno que es cristiano. Ahora poniéndolo en este término, tú y yo conocemos las Escrituras, y de antemano el Señor nos demanda ser humilde cada día. Aunque tú sepas las Escrituras, más se te demanda en eso: enseñar a otros, cuidar a otros, ser pacientes con otros, enseñarles cada cosa de la vida, de la palabra de Dios, poderle enseñarle a los demás, y no decir: oh, es que ya lo sé, es que ustedes no saben, son unos burritos, no aprenden, etcétera, etcétera. Porque entonces nos haríamos unos altivos. Pero fíjese, al menos más sería peor cuando empezaría una rogativa a Dios. Por eso puso el Señor, dice, dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro ¿qué? Uno publicano. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera a Dios: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este ¿qué? Publicano. Veo que estaba diciendo aquí el fariseo. La misma Escritura dice: estaba orando ¿con quién? Consigo mismo. Porque de antemano no estaba ni orándole a Dios, hermano, sino él mismo se estaba autopresentando y diciendo, diciendo él mismo, según él, a Dios: gracias te doy porque no soy como los otros hombres. ¿Qué dice? Ladrones, injustos y adúlteros. Él mismo se estaba dando su propia crítica. ¿Usted ha conocido gente así, hermano? Y más triste en la iglesia. Gracias, Señor, no soy como el hermano de allá, chismoso,
¿verdad? Grosero, dice. Engaña a la esposa, dice. Pero no se da cuenta de sus propios pecados. No se da cuenta que aún está más peor que el otro. Porque venir delante de Dios, hermano, no es presentarnos y decir: Señor, mira todo lo que hice en la semana, prediqué. Pues ese es tu trabajo. El Señor, ayuné, y ahorita viene una parte donde dice, ¿verdad? Él ayunó, dice también. Estoy todos los días en tu iglesia, Señor. Pero hermanos, no estamos aquí para presentarnos como nosotros pensamos que estamos. Porque este fariseo no estaba viendo sus defectos, estaba viendo los defectos de otros. Tú y yo no podemos ver los defectos de otros, sino estamos para orar los unos por los otros. Si era lo malo, si este fariseo había visto al publicano, ¿verdad? La misma oración es de presentarse ante Dios: Señor, pues no somos dignos ni aún de estar delante de ti. Si el mismo Juan el Bautista dijo: no soy digno ni de desatar la correa de mi Señor. No somos dignos a veces de uno piensa que uno ya es merecedor de todo, hermano. No. Lamentablemente muchos pensamos que es así, pero no. Tú y yo estamos para siempre proclamar las verdades del Señor. Juan el Bautista era un hombre, fíjese. Estaba dispuesto a dar su propia vida, fíjese. Cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta que no podemos avalarnos por nuestras propias obras, hermanos. Tú y yo no podemos avalarnos por nuestras obras, por lo que hicimos, por lo que hacemos, sino que cada uno de nosotros sigamos leyendo, dice aquí en Lucas 18. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjese. Otra vez empieza, acabó diciendo: ni aun como este publicano, dice. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero fíjese, no lo hacía de una forma, mire, suavecita, ¿no? Sino una forma que se paraban ellas, ¿qué? En las sinagogas, mire, alardeando: Señor, no soy como los demás hermanos de acá. Vengo los miércoles, dice, vengo los viernes, los domingos, dice. No, hermanos. Si tú y yo venimos los miércoles, oremos por los otros que no vienen, para que el Señor les dé fuerza, puedan asistir. Hermano, porque muchas veces nosotros nos vamos conformando, o muchos nos vamos adaptando a este mundo. Tiempos peligrosos vienen, hermanos, duros, donde cada uno de ustedes tiene que ir edificándose. Cada uno de ustedes tiene que estar cada día con el Señor, afirmándose sus pasos, su camino, edificar su casa, como dice la Escritura, sobre la roca. Porque tú y yo tampoco nos podemos descuidar, hermanos, y tampoco venir un domingo y presentar: Señor, aquí estoy, ya cumplí. No. El Señor quiere que tú camines todo el tiempo con Él. No podemos caminar ciertos días sí y ciertos días no. Este fariseo está hablando consigo mismo y de él mismo. Fíjense, hermanos.
El fariseo estaba viendo los pecados de otros y no estaba viendo sus propios pecados. Fíjese, señalar a otros es fácil, pero tú no te puedes señalar a ti mismo. Sacar la paja de otro hermano es fácil, pero la de nosotros es muy grande, no la vemos. Y está tan grande, imagínate. El mismo publicano se jactaba, dice. En vez de hacer una oración, ¿qué cree que se estaba haciendo? Jactando de sus obras. Como presentándose intachable delante de Dios, ¿no? Cuando vemos en la Escritura que el mismo Señor les dijo, generación de víboras, raza de víboras, dice una traducción. Cuando aún ellos mismos le decían al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Se acuerdan? Porque aún ellos, los mismos fariseos, seguían este otro rito más, hermano. El orar no es un ritualismo, hermano, es presentarte delante de Dios con la más sinceridad y franqueza de tu corazón. Como nos dice Primera de Juan, presentarnos ante Dios si hemos pecado. Primera de Juan 1, 7 al 9 dice, ¿verdad?, que si hemos pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que confesemos nuestro pecado delante de Él, así Él nos podrá limpiar de toda maldad, de toda inmundicia. Una oración es hacer una rogativa, hermanos, fíjese, una petición. La misma Escritura nos demanda que una oración, el orar, como dice 1 Timoteo 2:1 al 2, que hay que orar ¿por qué? Por los gobernantes, por los reyes, por los hombres en eminencia, para que tú y yo podamos, ¿qué dice? Vivir en paz y reposadamente, porque eso es lo que le agrada a Dios. La misma Escritura dice, ¿hay alguno de vosotros enfermos? Llame a los ancianos. Y ellos, ¿qué dice? Reprenderán, dice, sacarán, no, dice, y ellos mismos orarán, dice, pondrán las manos sobre el enfermo, pero la misma fe del enfermo, dice, lo sanará. Ve ahí, hermanos, ¿su fe en quién? En Dios, su confianza en Jesús. Y también les daban, acuérdense por qué le ponían ese aceite en aquel tiempo, porque ese era un remedio que ellos tenían, ¿verdad? Ahí estamos bien claros, ¿verdad? En ese concepto también. Cuando dice, y póngale aceite, ¿ya?, porque era una forma de aliviar la enfermedad que en aquel tiempo se tenía. Entonces este hombre se estaba aludiendo de sus pecados, hermanos. Es solamente él mismo, quería justificarse pues por sí mismo. Y sabemos que debemos ser justificados, ¿por qué? Por Dios mismo. Este hombre se sentía pues intachable, yo no tengo pecado, no soy como este, yo ando bien, ando cumpliendo la ley, ando en la obediencia. Pero dice la misma palabra que ni ellos podían cumplir la ley, hermanos. Es más, ni ellos daban lo que tenían que ayudar a sus padres. Ellos mismos se justificaban diciendo, se lo di a Jehová, le di un pago a Jehová, cuando deberían de ayudar a sus padres primero, porque eso es lo que le agrada a Dios, fíjese.
El sentirse orgulloso, el que tú lo sabes más que otras personas o que sientes que estás a la par de Dios, como así muchos piensan. Muchos lamentablemente te dicen, hermano, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. No, hermano, en la misma escritura nos hace una invitación en Romanos, ¿cierto o no? Perdón, en Hebreos. La misma palabra de Dios nos dice en Hebreos. Podemos acercarnos confiadamente, ¿a dónde? Hebreos 4:16 dice así: acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice. Tú y yo nos debemos de presentar ¿cómo? Confiadamente, no en tus propias fuerzas, no en tus propias obras, mi hermano. Tú y yo no podemos presentarnos delante de Dios como este fariseo, hermanos. Más bien nos da un ejemplo, ¿verdad? Que cómo se presentó el publicano, que se supone que el publicano no conocía ¿qué? De la palabra, o sea, de la ley, de la escritura. Hermanos, en Cristo, tú y yo no vamos delante de nuestro Dios a justificarnos por nuestras propias obras. Déjame decirte, en aquel día cuando estés delante de tu juez, o sea, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dime tú cuáles van a ser las obras que vas a presentarle delante de Él y diciendo, Señor, pues yo hice esto, pues yo hice el otro. Es más, ¿viste cuántos enfermos sané en tu nombre? Fíjate, porque aún dicen, pues es que yo lo sané en el nombre de Jesús. No, es que no eres tú. Dios te dio ese talento, ese don para traer vidas a los pies de Cristo y llevarlos y enseñarles la palabra, que es lo más principal, hermanos. Porque déjame decirte que vengan y reciban su sanidad. Y no hay una instrucción, no hay una enseñanza para conocer y seguir conociendo de nuestro Dios. No hay obra que va a valer delante de Dios, déjame decirte, hermano. Lo único que nos va a hacer acepto es por la fe en Cristo, hermanos. Fíjate lo que dice en el 12. Ya lo leímos, en el 13, perdón. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué estaba reconociendo, hermanos? Que era un pecador. Eso es lo que quiere el Señor, que reconozcamos que hemos pecado delante de Dios, que hemos fallado delante de Dios, hermanos. Que le busquemos de corazón. Fíjese. ¿Qué dice Lucas 19:46? Diciendo, escrito está en mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice. Casa de oración, hermano. Casa donde te vas a presentar delante de Dios. ¿Qué es una oración?
es una súplica, es un ruego, pero también es una adoración a Dios, ¿sabías? Es pedir misericordia. Pregunto, ¿el fariseo estaba pidiendo alguna misericordia? ¿Estaba pidiendo algún favor? ¿Estaba pidiendo alguna súplica? ¿Estaba orando a Dios? Y de verdad, sobre todo, ¿estaba adorando a Dios? Hermanos, muchos no entendemos lo que es una oración. Presentarnos todos los días. Dice que Daniel oraba ¿cuántas? 3 veces. Y fíjate que este hombre fue lanzado al foso de los leones, pero la confianza que tenían en Dios. Los otros, en Daniel mismo se habla de 3 jóvenes también, ¿se acuerdan? Que dijeron, no vamos a doblar nuestras rodillas ante ti, solo tenemos un Dios, y si aún el Dios le place salvarnos, bien, y si no, somos de Él. Siempre, ¿verdad? El Señor oye una oración de un siervo, de un pueblo que está humillado, hermanos. El que se acerca, dice, con un corazón, ¿cómo? Contrito y humillado delante de Dios. Que no se enaltece de las cosas. Déjame decirte, hermanos, porque si nos vamos a presentar como el fariseo, nos vamos a hacer autosuficientes nosotros mismos. Ya no vamos a depender de Dios, porque nuestra propia crítica nos va a avalar todo. Va a decir, Señor, yo estoy bien delante de Dios. Yo necesito a la oración. Es hermanito, porque necesitan menguar, necesitan crecer. Ellos sí. Fíjense, ¿no? Yo estoy fortalecido, yo escucho, muchos dicen, yo escuchando cánticos, eso me da hermano, no escuchar solamente cánticos, escuchar la palabra de Dios, es oír su voz. Pero sobre todo, mi hermano, nos da una enseñanza que debemos presentarnos como humildes. Dios acepta a los humildes, hermanos. Tú y yo, cuando nos presentamos a Dios, no podemos orar a nosotros mismos. Mira, hermano, yo me acuerdo de las oraciones que hacíamos, Señor, y implorando al Señor, dándole ordenanzas, donde decíamos, Señor, ahora mismo queremos que se vaya la enfermedad. Hermanos, usted dígame, ¿esa es una oración? Y lo que es más, ¿eso es una petición? Eso es una ordenanza. Dime, ¿ahí te estás haciendo humilde o estás haciendo un activo? Altivo. Usted véalo de esa forma, a ver cómo cree que una oración así. Cuando tú dices, Señor, yo en este momento reprendo, dicen, cancelo todo. Ya no es una oración, hermanos. Ya es otra vez una autosuficiencia. Yo no sé si tú lo has visto así. Porque ya no estás orando, ya tú mismo estás como el fariseo. Vea cómo hay formas y clases de oraciones que ese era el fariseo, ¿no? Él decía que él estaba bien y oraba consigo mismo. Él decía, yo no soy ladrón, no soy injusto, no cometo pecado, no soy adúltero, ¿verdad? No engaño a mi esposa, dice.
No soy como este cobrador de impuestos. No vamos tan lejos. Yo no soy como el hermano. Vea cómo traigo mi diezmo. Dice, mira, hermano, su diezmito. Pero déjame decirte, ¿a quién lo da? Como dice la Escritura, no por necesidad ni por alardearse, dice, si no lo da con mucho gusto, con mucho amor, porque Él sabe que Dios bendice al dador, ¿qué? Alegre, hermanos. Entonces, hermanos, no hemos visto y hacemos lo mismo. No aceptamos una voluntad de Dios que venga, entonces empezamos a alardear y a orar con nosotros mismos. Yo no sé si usted lo vio cuando dice, yo reprendo, ¿qué estamos haciendo? A ver. Orando con nosotros mismos. No estamos orando a Dios. Haciéndonos altivos, hermanos. Haciéndonos orgullosos. A mí me oye el Señor porque yo tengo poder, dice. ¿Usted ha oído así esa gente? ¿Poder de qué? ¿De gritar nada más? Leímos el salmo ahorita que leímos, ¿no? Que dice, me presentaré de ti de día y de noche, Señor. Me presentaré ante ti oraré. Pues tú eres un Dios de misericordia, dice. Fíjese, reconocer en todo tiempo a nuestro Dios. Tú y yo no fuimos salvos por obras. Fuimos salvos por fe, hermanos. Porque la fe es la que nos va a justificar delante de Dios. No son nuestras obras. Así que cuando tú te presentes, hermano, no te presentes altivamente. O no nos presentemos como que lo sabemos todo. Los cristianos así andan altivos, hermanos. Hermano, no hablando hasta ni de la oración, hablando altivamente, mira, porque traen un carrazo, dicen ellos. Un carrazo, mire cómo me ha bendecido el Señor. Mi carro, mi casa. Tú, hermano, ¿qué tienes? Dice. Nada. Alardean, hermanos. Tocan su propia trompeta ellos. Dice, hermano, ¿cuándo vas a tener? Mira yo, cómo me ha bendecido el Señor. ¿Por qué? Porque le soy fiel, dice. Porque ayuno, porque hago. Y empiezan a darte sus cosas. Voy y predico, dice. Yo voy y hago, yo voy y esto y el otro, y yo. Sin saber que todas las cosas vienen del Dios mismo. Porque sí, se las ha dado tal vez, pero Él no las sabe aprovechar. ¿Para qué son? Al rato se enaltecen, mire, se enorgullecen y hasta se olvidan de Dios después, porque piensan que en sus propias fuerzas lo pueden todo. ¿Cómo crees que regresó este publicano? Dice. ¿Qué dice el Señor que cómo regresó? Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres, estoy en traducción en lenguaje actual, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Dice. Pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son más valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los más humildes. Hermano, tú y yo estamos de pasada en este mundo.
Si tú puedes ayudar a tu hermano, ayúdale, pero no te alardees. ¿No? Dios nos quiere humilde a todos, que seamos sensatos en la forma de caminar, que seamos generosos en la forma de dar también, hermanos. Fíjese, Salmo 134:1. Mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estás por las noches, dice. ¿Qué debemos de hacer? Bendecir, dar gracias a nuestro Dios. ¿Todos qué? Los siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Yo creo que todos, ¿no? La mayoría. ¿O hay aquí alguien que dice, se cree más? Porque muchos, hermano, yo estoy para que me sirvan, dice. Mismo ejemplo nos dio el Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a ¿qué? A un hombre. Y él mismo vino a servir, a darnos una enseñanza, hermano. Todos los siervos que están en donde, hermanos, en la casa de Jehová, dice, los que están por las noches. Mateo 6:5, vea, nos da otra enseñanza. Cuando ores, dice, no ores, ¿cómo? Fíjense, aquí está. Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para haber visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí está, hermanos. Hermano, Señor, que yo voy a los hospitales, no como los que están aquí ociosos, dice adentro. Hermano, ora tú y el Señor en tu aposento, a solas. Y si estás mal, algo mal, reconcíliate con Dios. Es más, si estás mal con tu hermano, dice, reconcíliate con tu hermano también, porque no seas como, ahí fíjese cómo presenta, no seas como los, ¿qué dice? Publicanos o fariseos, ¿o qué dice? O gentil, los que no conocen a Dios, se supone, ¿no? Eso para ellos tenían un publicano que no conocía de Dios, se entiende ahí, ¿verdad? Pero aquí está poniendo un ejemplo donde dice el Señor, están dos, el fariseo y el publicano. El publicano se acercó confiadamente al Señor, decir, perdóname, soy un pecador, necesito de ti, Dios. Dice que no se atrevía ni a mirar, tan siquiera alzar la cara, hermano. Estaba postrado. Necesitaba un perdón. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Les aseguro que Dios le perdonó al regresar a su casa. Pero al altivo que estaba allá diciendo, no soy como aquel, a ese no, dice. Porque le falta humillación, dice. Le falta humillarse. Tú y yo nos falta humillarnos a nuestro Dios, hermanos. Son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos quiere, que no se nos, o como decimos en México, que no se nos suban los humos, que no nos creamos más que los demás. Hay iglesias que dicen, mira cuántos miembros, ay, usted te menosprecio. No podemos, mi hermano, menospreciar a alguien. Como los de allá trabajan para Dios, como los que trabajan para Dios, como trabajan para Dios, también aquí trabajan para Dios, haciendo su voluntad. Porque te imaginas que un día, hermano, ¿ya vieron cuánta multitud? Imagínense gente que se alardea, que presume.
¿Y sabe por qué vienen? Porque tenemos la verdad, dice. No, hermano, la verdad es Jesucristo. Porque muchos dicen, hermano, ¿quién es la verdad? Pues Cristo. Yo no sé qué verdad andan buscando, hermanos. Ayer me invitaron a comer un muchacho allá abajo en el basement y ya cuando acabé de comer le dije, gracias muchachos por la comida, ¿no? Ustedes saben, en forma ellos de, gracias a papá Jehová, dice. Y dice el otro, y Alá dice que está sentado, dice, al lado de él. Y yo le dije, ¿saben ustedes? Ustedes piensan, digo, solamente hay un Dios. Como dijo aquí el joven, solo es Jehová. Y él no comparte su gloria ni su trono con nadie, le dijo. Mire, y se quedaron como diciendo, bueno, es que nosotros pensamos así. Una cosa que tú piensas así, le dije. Pero así no es. La gente puede pensar lo que ella quiera, le digo. Pero la realidad es esta, que solo hay un Dios. Porque sí es cierto, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Ni tampoco Dios tiene sus consentidos, como por ahí muchos andan diciendo, ay, somos los consentidos de Jehová, dice, ay, somos los preferidos de Dios. Cálmate, Dios no tiene preferidos. Ni tampoco Dios anda chinando ahí, o como dice, chiqueando a alguien, ay, ese mini. No, hermanos. Porque ¿dónde quedaría que Dios es un Dios justo, soberano? Su soberanía va sobre todas las cosas, hermano. Y Él nos mismo dice, no ores como los hipócritas, que se quieren ver en pie, ni tampoco la ardilla. Hermano, trajimos. Bueno, hermano, ustedes no están para saberlo ni para contarlo, pero es que yo puse esto, yo puse el otro para la gloria de Dios. Hermano, que tiene que saberlo todo el mundo. A ver, dice que si tú oras en lo secreto, ¿quién te lo recompensa en lo secreto, mi hermano? Dios mismo. ¿Para qué vas a andar alardeando diciendo, ay, ¿para qué te vas a hacer más altivo, hermano? ¿Por qué? ¿Porque los otros no pueden? O porque tú dices, ¿para qué den, hermano? ¿Para qué? No, hermano. Cada quien va a dar como propuso en su corazón y está en su corazón. Porque sabes tú, hermano, lo que tú das, se lo das a Dios, no se lo das ni a mí ni a nadie más, se lo das a Dios. Pero serle fiel a Él. A Él que debemos serle fiel, hermanos. Y cuando estéis orando, Marcos 11:25, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, ¿qué? Ofensas, hermano. Perdonar a alguno, dice, para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros también nuestras ofensas. Fíjese, hermano. Allá en Apocalipsis, ¿verdad? Hay una iglesia 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así están, hermanos, aunque digan que son, ¿qué? Ricos, que lo tienen todo. Lo más importante es que tengas a Dios en tu corazón, hermanos. Tú y yo nos va a justificar la fe de Cristo, hermanos. Por ahí la justificación, mira, lo voy a decir.
¿Te acuerdas cuando nos enseñaron que era justificación? Que era estar en la presencia del Padre, ¿qué? Sin complejo de inferioridad y sin conciencia de pecado. No, hermanos. Porque la justificación es, como dice Hebreos, es por la fe en Cristo. Porque si yo digo, estoy justificando, yo peco, yo todo, ¿por qué voy a tener inferioridad, complejo de inferioridad de alguien? Como que diciéndome, yo no soy inferior que tú. Mucho menos tengo conciencia de pecado. ¿Y sabes qué? Eso debemos tener, conciencia de pecado, para poder acercarnos delante del Señor. Bien lo decía Pablo: predicar las verdades de Cristo. A muchos no les va a gustar esto, pero así es, hermano, porque eso es lo que creen ellos. Pero ¿qué me dice a mí la Escritura? Que somos justificados no por las obras, sino ¿qué? Por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos justifica, hermanos. Mi conciencia de pecado, poderme acercar a... ¿Qué es lo que estaba haciendo? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué hacía el fariseo? Para él era justificación eso. ¿Tener qué? No tener complejo de inferioridad ni conciencia de pecado. ¿Cierto o no? Dígalo sin temor, hermano. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque estaba sintiéndose inferior que ¿quién? No, estaba sintiéndose mayor que el otro. Y su conciencia de pecado no tenía. Yo no soy como ese. Ahora sí lo entiendes. Yo no soy como aquel. Pero el otro quería ser justificado. ¿Y sabes qué dijo? Perdóname, Señor. No soy séme propicio. Perdóname. Fíjese. Es más, dice que ni alzaba los ojos al cielo, hermanos. Por indignación, fíjese, ¿no? Sino golpeaba y diciéndose, sé propicio a mí, dice. Porque él demostraba que estaba arrepentido, dice la Escritura aquí. Y decía, ten compasión porque soy un pecador. Ahora todos decían, ya somos hijos de Dios. Porque te hacen que te presentes así, hermano. Ya no tengas conciencia de pecado. No te sientas inferior a nadie más. Eres un hijo de un rey. El Señor Jesucristo dice que somos siervos, servidores del uno, del otro, así nos quiere el Señor. Que soy pastor. Él era el pastor de pastores y sirvió. ¿Cómo la ves? Que soy el líder de aquí, tú tienes que servirme. ¿Quién te dijo eso? ¿O quién te engañó, hermanos, más que nada? No. Los que estamos aquí estamos para perfeccionar a través de su palabra, Santo Espíritu, perfeccionar a la iglesia de Cristo. Y eso cómo lo hacemos, sirviéndonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, nadie sintiéndose mayor que otro. Lamentablemente hay esas enseñanzas, hermanos, que llevan a los hermanos a sentirse más superiores que otros. Es más, hasta les echan competencia. Hermano, el hermano de aquí salió a predicar y él trajo como 10 y tú no. Pues lo trajo por su propia voluntad. Pero que los traiga el Señor mejor, porque no queremos que se vayan. Que los traiga el Señor, que los simiente. Claro, también nosotros enseñar la Escritura, ¿no? Para que puedan cimentarse y poner sus fundamentos en Cristo.
Porque ahí tú ves cada cristiano en qué está fundamentado, hermanos. Entonces, hermanos, justificación nos hace ver nuestro pecado, para que veamos que necesitamos ser justificados por Cristo Jesús, que no es por nuestras obras, y no porque una vez ya, como dice, ya nos, porque dice, Él nos presentará justos delante de ¿quién? A nuestro Dios. Él nos va a presentar justos delante de nuestro Dios. La Escritura dice que Él viene por los ¿quién? Por los justos, ¿cierto o no? Así dice. Justos porque han sido justificados por Cristo. Y los que hasta el día de hoy se siguen justificando en Cristo, hermanos. Y no es de una forma de que, pues ya pequé, ya me va a justificar por Cristo. No. Es reconocer siempre cuando has pecado, hermano. Cuando tú sabes que le has fallado a Dios, dices, Señor, perdona mi iniquidad, perdona mi pecado, vengo delante. Es ahí donde el Señor te va a presentar justo, hermano. Fíjate. Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó y en la presencia de ellos, y tomando el lecho que estaba cortado, se fue a su casa, glorificando a Dios, dando gracias ¿a quién? A Dios, hermanos. Lucas 16:15. Entonces dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Fíjese. Vamos a ir a ver a Romanos, vamos a acabar ahí. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ve ahí, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. A quien Dios puso por su propiciación por medio de la fe en su sangre, ve ahí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe ¿de quién? De Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Hermano, ¿lo estás viendo? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vea, hermano, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe
a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ve aquí. Por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas hemos sido, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, hermano. Todos creemos en quién, en Él, porque no hay diferencia, hermanos, no hay diferencia. Está la justicia por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Vamos entendiendo ahora? ¿Cuántos le fallamos a Dios? ¿Cuántos pecamos contra Él? Cuando decimos pecamos, no es que andamos adulterando, ni de que bueno, y si hay alguno por ahí, pues afírmese, póngase a cuentas con Dios, porque tampoco hay aquí puro santo, ¿no? O cuántos digan, ay, el que anda robando, pues que ya no robe, el que anda mintiendo, el que anda teniendo relaciones prohibidas, no puede presentarte ante Dios, hermano. Tiene que ser, ¿qué dice primero? Justificado por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo? Pidiendo perdón de sus pecados. ¿Cómo entonces nos acercaremos a Dios si estamos llenos de pecados? ¿Cómo crees que nos va a aceptar? Te lo dije al principio, primera de Juan, ¿sí? Cuando confesamos, ¿qué? Nuestros pecados. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que Él es fiel y justo para perdonar, dice, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queremos presentarnos al Señor siempre de una manera agradable, honrosa. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre amado, Señor, porque eso es lo que queremos ser, siervos, Señor. Hombres que no se enaltezcan, ni sean orgullosos, ni seamos avaros, ni que todo lo hemos ganado por nuestra propia fuerza. Aún la salvación no la ganamos por obras, ni por fuerza propia, sino que tuviste misericordia de nosotros. Te acordaste de nosotros, mi Señor, y es por tu gracia, dice, que perdonaste nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es la que nos presenta limpios delante de ti, Señor. Porque si fuera por obras, porque ¿cómo nos presentaremos y diremos, Señor, yo he hecho esto, he hecho lo otro? Nada es mío. Nada de lo que yo tengo aquí es mío, Señor. Pues todo te lo debo a ti, mi Señor. Y todo lo que tengo es porque tú nos los has dado. Y aun si no lo tuviéramos, Señor, gracias. Pedimos pues, Señor, para seguir caminando en una vida que te agrade a ti y no la que nos agrade a nosotros, mi Señor. Que cada día, Señor, si hay alguna altivez de corazón, podamos humillarnos, Señor. No podemos ser hombres altivos, Señor, porque entonces tú nos avergonzarás, Señor. Sino que debemos ser humildes, dice la Escritura, porque de ti viene el galardón, Padre amado. Ayúdanos a mantener, Señor, en esa humildad, Señor. Nada de nosotros, todo lo has hecho tú, Señor. Porque nada hicimos nosotros para merecer una salvación tan grande, mi Señor. Gracias te damos, pues, Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.